Saludamos en este momento a cada uno de ustedes, los que nos están escuchando, dando gracias al Señor Dios Todopoderoso porque lo tenemos a Él, está con nosotros, estamos en Él y en nosotros, dice la palabra de Dios. Y por eso le enviamos un caluroso, hermoso saludo a cada uno de ustedes en este bello día miércoles. Bueno, yo no sé en qué momento usted lo va a escuchar, pero para nosotros es miércoles, el día en que nos ponemos a disposición de nuestro Señor para que nos ayude con las palabras que vamos a dar, con las conversaciones en este bello podcast. Vamos a invocar su nombre. Padre amado, gracias por este bello momento, por la vida, por cada uno de los que nos escuchan. Muchas gracias. Y oramos por tu iglesia, tanto los que estamos, Señor, aún en libertad, y sobre todo libertad en espíritu, y oramos por aquellos hermanos perseguidos, Señor, en todas partes. Ayúdales, Señor, llénales de ti, y Señor, tú eres el único que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por eso te pido que la vida de ellos sea fructífera, que ganen a muchos, Señor, para que se vayan a la eternidad contigo, y te damos muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén. En este momento nosotros vamos a tener una conversación acá con nuestro hermano y queremos transmitirle a ustedes algunos elementos, algunos conocimientos, no con el fin de que nos llenemos la cabeza con conocimientos, sino para llevar una vida en el Señor práctica, ¿ya? Vamos a hablar hoy del culto a Dios, el culto a Dios o lo que es la adoración. Paz del Eterno, hermanos. Agradecemos al Señor el poder realizar este podcast y poder transmitirles a ustedes algún mensaje del Señor y alguna conversación que se vaya dando en este programa. Como decía el pastor, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el culto, o más que definir o hablar lo que es el culto en sí, tocar un tema específico relacionado a lo que hoy en día entendemos lo que es el culto. Queremos leer la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este texto lo encontramos en el Nuevo Testamento y es lo que la iglesia hoy en día ha ido aplicando y entendiendo que es el evangelio y lo que es el culto, en parte, porque también esto ha ido tomando una raíz de los cultos, de lo que ha ido siendo tradicional en las religiones como tal. Pero aquí, cuando habla de culto, podemos revisar, por ejemplo, otra traducción, que no quiere decir que sea otra Biblia o otro evangelio, sino que otra traducción desde los textos originales, distintas interpretaciones que se dan de las palabras como tal, más que una traducción literal. Y habla, por ejemplo, la Biblia Purificada 1602, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional servicio. Es decir, cuando habla de culto, en esta versión habla de servicio, que van de la mano a lo que en realidad entendemos, porque podríamos hablar de que culto es aquella persona que cultiva algún conocimiento, que adquiere conocimiento y que ha ido enriqueciendo su vida con distintos saberes. Pero también culto dice relación, como vemos aquí, con un servicio, y en este contexto de un servicio a Dios. El culto a Dios, lo que nos dice la palabra del Señor y lo que nos muestra a través de la historia de la fe, a través de la historia cuando Dios se reveló y a su pueblo Israel, entregándole la ley de Dios, la Torá. Cuando se leyeron las palabras, cuando se leyó el libro de Éxodo, por ejemplo, cuando se leyó el libro de Levítico al pueblo, cuando se leyó Deuteronomio, que fue la repetición de la ley de la Torá, el pueblo estaba escuchando los preceptos divinos, las bendiciones y las maldiciones. Dios habló solemnemente, ¿ya? Porque hay personas que, queriendo atacar la fe, dicen: pero ¿qué vamos a hacer si Dios ya tiene todo listo, todo preparado? Metiéndose en los planes divinos, en los caminos del Señor, o tratando de jugar a ser Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, obviamente, Él sabe todos los que van a ser salvos al final del tiempo,
pero nosotros no lo sabemos. Y Dios quiere que todos nosotros, los hijos de Dios, como también lo fue Israel cuando el Señor tenía la comunión con ellos, ¿por qué? Porque Dios en este momento está preocupado de la iglesia, sí, está guardando, está cuidando a Israel. Las promesas no han sido retiradas de Israel, su pueblo amado, un pueblo que amamos con todo el alma, con todo el corazón, con toda la mente, porque el pueblo de Israel es la huella digital de nuestro Dios, la huella digital del Dios eterno, ¿ya? Y cuando se leía la ley, el pueblo estaba reunido y todos decían a una amén, tanto a las bendiciones, tanto a las promesas de bienestar, como a las advertencias acerca de los juicios divinos. Y ahí en el Salmo 133, 1000 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, encontramos pero la maravilla de lo que es estar juntos. Dice así la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿ya? Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón. Entonces Dios promete cosas pero maravillosas. Dice que baja hasta el borde de sus vestiduras el aceite de la unción, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. O sea, es del agrado del Señor lo que es la adoración, lo que es el culto, tanto en el aspecto personal, el devocional diario que todos los hijos de Dios debemos hacer para mantenernos en el training, digamos, de la comunión con Dios, ¿ya? En la comunión con Dios diaria por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, y todos los días es lo más recomendable, todos los días. Recuerden que el profeta Daniel, aunque él estaba bajo el pacto de la Torá, él oraba 3 veces al día y una oración muy profunda. Bueno, y también existe lo que es la adoración grupal, lo que es la reunión, y por eso que queremos tocar en algún aspecto lo que significa las personas que siguen al Señor de lejos, digamos, que creen en Él, pero que nunca se han congregado y no piensan congregarse. Creo que no es muy sano que ocurra eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a estar juntos, nos manda a amarnos entrañablemente. Y la iglesia no solo debe reunirse en el aspecto cultico, solamente a cantar, a oír la palabra y a avivar un poquito el asunto, a cantar, tocar las palmas, y luego, si te he visto no me acuerdo. No, la comunión de la iglesia primitiva era una comunión muy personal. Los hermanos realmente adoraban a Dios juntos y también se amaban. ¿Cómo puedo amar a quien no conozco? ¿Ya? Entonces yo me acuerdo que una vez estuve meditando y leí algo que me quedó dando vuelta a la cabeza y decía más o menos así: tú que no quieres compartir con los hipócritas de las congregaciones, tú que eres mucho mejor que esas personas, que no te gustaría que te abrazaran o que te hablaran palabras de amor en el Señor, no te gusta compartir con los demás, cierras tu hogar, tu vida, tu casa para hablar de Dios, no quieres que se hable con nadie, y tal vez decidiste alejarte de las congregaciones para esperar en soledad la venida del Señor. Pero sabe que el corazón que ama va a ser un corazón herido. Cuando estés en la reunión con los hermanos tendrás algunos roces con ellos, pero también vas a ser amado genuinamente y conocido. Y el Señor se paseará en medio de su iglesia en forma invisible, todopoderosa, y derramando su gracia y su amor. Pero si tú no quieres exponer tu corazón y lo guardas en una cajita de cristal para no tener conflictos, es muy posible que tengas como resultado el infierno, no por no congregarte en sí, sino por lo que significa aislarte y no amar, ni ser amado, ni ser conocido por los demás. El Señor creó la reunión, el Señor llamó a 12 hombres y uno de ellos falló, y luego
la semilla de mostaza que era la fe, hoy día tenemos la iglesia repartida por todo el mundo, en todos los continentes, bajo otras banderas, con otro color en su piel, con otros idiomas, con otros lenguajes, dialectos, y ahí está la iglesia. ¿Y por qué fue así? Porque la iglesia se congregó, porque al congregarse la iglesia, al hacer el culto, al hacer la reunión grupal, la que podemos hacer individualmente en nuestras casas, porque nosotros repartimos nuestro tiempo con los hermanos, juntos, en armonía, y luego diariamente y personalmente tomando el maná, que es la presencia de Dios, la palabra de Dios y la comunión con el Señor. La palabra del Señor dice también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 19 y 20, dice: Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En este texto, lo que primeramente quiero hacer notar, sé que muchas veces lo hemos leído o escuchado, así espero que sea en el caso de los que nos están escuchando, que habla de esta comunión que hay que tener. O sea, yo de inmediato se me viene a la mente esa imagen de cuando se realiza algún culto, alguna reunión, y la persona entra, canta, a lo mejor ora, escucha el mensaje, vuelve a orar, tal vez ofrende y se retira. Pero este texto habla de ponerse de acuerdo, primeramente. Habla de pedir juntos, en comunión, es decir, no ir, voy a la reunión y voy a orar y voy a pedir por mi mamá, por mi papá, por tal trabajo que tengo, por tal situación, sino que habla de ponerse de acuerdo también. Es decir, cuando se reúne con otra persona, podemos tener necesidades en común, podemos tener inquietudes o problemas en común, los cuales son necesarios expresarlo uno al otro para que podamos ponernos de acuerdo, poder comunicarnos, poder expresar con el lenguaje, con nuestros hermanos que también aman al Señor. ¿Para qué? No para que nos guarde un secreto a alguien, no para que se lo revele a otra persona, sino que para poder orar. Porque como dice ahí, si oramos el Señor nos va a escuchar, y al mismo tiempo, cuando estamos 2 o 3 congregados, es decir, mínimo más de uno, sencillamente eso es cuando dice 2 o 3, la figura es para hacer notar que es no estar solo. Cuando estamos 2 o 3 congregados en su nombre, en el nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. Es decir, saber de que el Señor nos escucha, pero también está con nosotros. Saber que, más allá de que podemos estar rodeados de personas, de seres humanos, Dios mismo está con nosotros, sabiendo cuáles son nuestras necesidades y sabiendo sobre todo el futuro, aquella escapatoria que tenemos para aquella dificultad, para aquel problema. Pero lo clave, como decía, es ponernos de acuerdo, estar unánimes y pedir juntos por aquello que queremos que el Señor responda por nosotros. Ciertamente, las sabias palabras de la Iglesia, que son la expresión del Espíritu de Dios, son consejos muy sanos, muy sabios. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención desde que yo creí, amé al Señor, es que la palabra del Señor siempre es como contraria a nuestra voluntad, a nuestros designios humanos y a nuestros deseos, ¿correcto? Entonces empezamos a tener un aprendizaje, se produce una lucha también, y hay muchos que van quedando en el camino. Por ejemplo, acá en el libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, del versículo 22 al 25, dice lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese es el lavamiento del agua de la palabra, no un mero baño, ¿correcto? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, la esperanza, hermanos, ¿qué es la esperanza? La esperanza es más que una expectativa común. La esperanza produce gozo. Por ejemplo, hoy hay un ataque a la fe cristiana, pero en todo el mundo, A nuestros jóvenes los atacan profesores ateos. Un profesor ateo por ahí le declaró a los niñitos de tercero básico, de cuarto básico, un profesor de matemática en un colegio allá en
en la comuna de Puente Alto le dijo así literalmente. Se resentó, le dijo, bueno, yo soy el profesor tanto, yo soy bisexual y ustedes tienen plena libertad para sentirse hombres, para sentirse mujeres y para poder empezar a indagar en lo que son las fuentes del placer físico sexual. A niñitos, pero ese mismo profesor ataca a los jóvenes cristianos, a los niños cristianos, y vea usted, es una persona que está llena del diablo, de Satanás, llena de odio, llena de rencor a lo que es el concepto divino de la palabra del Señor y de Dios mismo, de la Escritura. Y eso es lo que está pasando comúnmente hoy día, cuando no están adoctrinando por medio de una sexualidad torcida, de una perversión sexual constante y continua. También están adoctrinándolos políticamente, y a los niños hay que dejarlos crecer. Hay que dejarlos crecer. De verdad que la formación debe estar en casa. No tiene por qué venir un profesor impío a indagar, pero como está de moda, hay muchos padres, hogares que se les hace fácil, bueno, que el profesor les enseñe eso, yo está bien porque el niño va a saber lo que hacer cuando grande, pero según la formación dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. Y el camino torcido y perverso que muchos le están dando, ¿y cuál fue el resultado? Que hay pequeños niñitos, un niñito en particular, en especial, que se pone a besar a los otros, los toma a la mano, les da besos en la boca, le pone la mano en sus partes íntimas. Ese es el resultado cuando el ateísmo, cuando la desviación sexual, que lamentablemente algunos tienden a normalizarla, pero nuestra regla de fe y conducta es la palabra del Señor, y la palabra del Señor dice que no, que eso es pecado, que eso es maldad, que es perversión, y estamos de acuerdo con Dios, ¿ya? Entonces, por eso que los niños necesitan especial atención en los hogares. Y yo en lo personal, y no quiero ser con esto polémico, pero yo no estoy muy de acuerdo con que un hermano de la iglesia le enseñe a los niños. Deben ser los padres los que le enseñan a los niños, y así como los niñitos escuchaban la Torá en el pueblo judío desde antiguo, bueno, los niñitos pueden escuchar la palabra del Señor con sus padres y ser adoctrinados, enseñados, y que le enseñen a conocer a Jesús en el hogar, porque el grave problema de la sociedad actual no es no es como tan misterioso, es la falta de Dios en los hogares. Entonces, cuando nosotros vemos que hay niños, adolescentes que no comparten con cristianos en las iglesias, yo no quiero que los padres luego se quejen de que las niñas cuando crecen tienen una vida disipada. Por supuesto se echan un juicio encima, y si el Señor no viene en algunos años más, van a tener una vejez muy amarga por haber vivido sin el Señor. Y muchos de los jóvenes y niñitos que vemos hoy, tan tiernos, tan lindos, bueno, pueden tomar el camino de la maldad, de la violencia o de la insensatez y de la perversión en todos los aspectos. Por eso que es bueno presentar a Jesucristo y que los padres tengan una real comunión con el Señor en los hogares. Entonces, cuando seguimos hablando acá, o seguimos leyendo y hablando el texto, dice, mantengamos firme sin fluctuar, sin cambiar la profesión de nuestra esperanza. La esperanza produce gozo. Entonces, cuando se ríen de nosotros, de mí se han reído muchas personas, ¿ya? Algunos cruelmente y otros así en una forma de chiste, pero en realidad a nosotros no nos hace daño. ¿Por qué? Porque aunque somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos fragilidades, pero en realidad la esperanza produce un gran gozo, porque sabemos el fin que le espera a esta humanidad y el fin que nos espera como hijos de Dios, ¿ya? Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El versículo 25, por ejemplo, en la Biblia purificada, Valera purificada, dice, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que la venida del Señor se acerca por nosotros. Entonces, donde dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
era porque existía ese cuidado, ese temor escondido de que más de alguien se pierda. ¿Por qué? Porque como alguien dijo una vez, atacando una persona que amamos mucho, que es muy respetada, un día alguien dijo y puso, por ejemplo, yo escuché en la congregación en la cual conocí al Señor el año 1984, que el pastor nos dijo: somos como los carbones. Si usted enciende carbón y está todo el carbón encendido y usted toma con una tenaza un trozo de carbón y lo saca, se va a apagar. Así ocurre cuando la gente no se congrega, va perdiendo la fe, aunque en apariencia diga que tiene fe, pero va perdiendo la comunión con el Señor que está en medio de la iglesia. Como dijo el Señor, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y también cuando se deja de congregar, viene lo que se llama un alejamiento de la fe y empieza poco a poco. Y hay personas que por el mero hecho de dejar de congregarse, sea a veces por fuerza mayor como trabajo, como enfermedades, o estar hospitalizado mucho tiempo, o irse a vivir a un lugar lejano, empezaron a perder la comunión con Dios. Y les recuerdo que la iglesia no es cualquier cosa, la iglesia es el Señor en medio de ella, ¿ya? Entonces, no dejando de congregarse para algunos va a ser fatal. ¿Y por qué? Porque el no congregarse no les permite amar. Y recuerde que uno de los grandes juicios que el Señor hará fue porque no tuvimos amor, no amamos a las personas, porque las miramos como cualquier cosa, los vimos como seres lejanos. Porque la comunión con Dios es amar a mi hermano y, como dice el apóstol Pablo, amarlo entrañablemente. ¿Y cómo puedo amar a gente que no conozco? Así que dejen de excusarse y yo les ruego que procuren congregarse en una iglesia bíblica, y no siempre se congregue en una iglesia más cerca de su casa, sino en una iglesia que esté más cercana a la palabra de Dios. Hemos estado viendo entonces la importancia que tiene el congregarse, la importancia de que es compartir con nuestros hermanos, con los que también aman al Señor, pero ojo con hacer del culto un Dios o hacerlo más importante que el Señor mismo. Al comenzar en este podcast, decía el pastor, aquella relación que nosotros debemos tener como hijos de Dios con nuestro Dios. Si decimos ser hijos de Dios, amarle y obedecerle. Y la comunión que debemos tener en oración con Él, el de leer su palabra y tener este sacrificio vivo, de dedicar nuestra vida terrenal, humana, para el servicio del Señor. Eso es fundamental. Pero hay gente que se va al extremo de dedicar su vida al culto. ¿A qué nos referimos con esto? A que la semana, cuando no ven a ningún hermano, cuando no se congrega, tienen una vida muy similar a la gente del mundo, a la gente que no conoce del Señor, pero creen estar haciendo la voluntad del Señor solamente el día domingo, como tenemos costumbre, el día domingo tener una vida cristiana, es decir, enfocar su vida de cristiano o de evangélico al momento de estar en reunión. Su relación personal con el Señor, su vida de hijo de Dios, la pone en segundo lugar o ni siquiera existe, sino que su vida se convierte en una situación religiosa de solamente ir a reunión tal como lo hacen las religiones, que van, participan de algún culto y creen que con eso le hacen como un favor a Dios, que con eso están siendo obedientes a Dios, solo con congregarse. Y no, el congregarse, el asistir a un culto es solo una parte más muy importante, fundamental, porque como decía, así podemos ir nosotros mantener esta relación que tenemos con nuestros hermanos. O sea, Dios nos hizo que naciéramos y crezcamos en una familia, que el ser humano se va desarrollando en comunión con los demás. Entonces, cuán importante es ir con aquellas personas que son afín a nosotros y a Dios, que tienen un mismo sentir, que tienen una misma creencia, que es este amor a aquel que nos amó primero, y que es muy importante para que nuestra vida como cristianos vaya creciendo y teniendo este apoyo que necesitamos de forma natural, que el Señor puso en nosotros, de poder compartir con los que también le aman, de no ser
solamente individuales o individualistas, sino que podamos compartir con los que le aman, pero importante, decía, no ponerlo como que fuera lo más importante. Es fundamental, por supuesto, pero nuestra vida no se debe basar solo en ir a la congregación y que escuchemos una predicación, sino que si escuchamos esta predicación también nosotros tengamos esta búsqueda de la palabra, que si oramos todos por algo en conjunto en la congregación, que esa no sea solo la oración que tengamos, sino que la que tenemos diariamente sea constante en nuestra soledad, en nuestro hogar o en donde quiera que estemos, y no solamente dejar la oración y escuchar la palabra para el día domingo o el día del culto, sino que ir para poder estar en comunión y para adorar a Dios, a nuestro Señor, y entregar nuestra adoración ese día puntualmente y no dejar de hacerlo en la intimidad de nuestro hogar. Apocalipsis 1:12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es decir, el apóstol Juan describe al Señor que andaba en medio de los 7 candeleros. Ahora, si pegamos un saltito bíblico al versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, el Señor Jesucristo en el versículo 12 y en el 13 se paseaba en medio de los 7 candeleros. ¿Sabe qué? El Señor habita en medio de su iglesia. Habita en medio. Porque dice en el Salmo 133, que lo leímos al comienzo, dice: porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, cuando nosotros estamos en el culto, no solo hay ángeles, que la Biblia lo relata, lo revela, maravilloso, ángeles. No los vemos, porque el culto lo hacemos nosotros en forma pensada, racional, ¿correcto? Pero no debemos dejar nunca de congregarnos. No debemos dejar de partir el pan junto con los hermanos. No debemos dejar de ser bautizados. Hay gente que no ha sido bautizada, y la única forma de no estar bautizado es cuando nos convertimos muy abuelitos y tenemos mala salud, o recibimos al Señor en el lecho de la muerte, como el mismo ladrón que fue colgado al lado del Señor y puso la fe en Él y le dijo: de hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ustedes que están sanos, ustedes que están bien, ustedes que pueden caminar y no se quieren congregar y tampoco han recibido el bautismo en agua, bueno, le digo que la desobediencia nos puede traer algún conflicto. Estamos nosotros para advertirle estas cosas. El culto no es Dios, pero en el culto nos reunimos grupalmente a adorar al Señor, así como lo debemos adorar, que nos hace muy bien todo el día en la semana, aunque tú estés haciendo lo que estés haciendo, en comunión con Él, orando, aprendiendo textos bíblicos que luego son una delicia para nuestra alma, una delicia, una real delicia. Hoy hemos visto entonces el tema de lo que es el culto, una pequeña parte, porque podríamos hablar mucho más y probablemente lo hagamos en otra oportunidad, pero lo importante es saber que el dueño del culto, el dueño de la reunión y que está en medio es Jesucristo, es nuestro Señor. Por otra parte, si usted escucha este podcast, escucha estas predicaciones, sepa que esta es parte de lo que nosotros hacemos en nuestra congregación. Es parte de lo que hacemos en nuestra iglesia. Al mismo tiempo, no somos una iglesia del aire, por como lo dice alguna gente, sino que nos reunimos, nos congregamos y en esas oportunidades escuchamos palabra del Señor, oramos juntos, cantamos y también compartimos unos y otros. Si usted quiere participar en alguna oportunidad para conocer gente que también se identifica como usted con el Señor, que quiere ser diferente en este mundo, comuníquese por interno y podemos nosotros indicarle cómo puede ser parte y congregarse con nosotros. Esperamos que estos mensajes
lleguen a su vida y que sea la palabra del Señor la que cambie su vida. Y para que pueda participar con nosotros, como decíamos, en las oraciones en conjunto, escuchar y conversar de la palabra del Señor, el compartir la mesa del Señor, que es compartir el vino y el pan como representación de aquel sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, y ser parte de estas ordenanzas que el Señor tiene para sus hijos, el compartir la mesa del Señor. Así es que les dejamos invitados también para seguir escuchando este podcast aquí en YouTube o también en Spotify, para que nos busque en esa aplicación y pueda revisar cada uno de estos programas ya en este 5º capítulo de podcast, y que sea de bendición todo lo que hemos hablado en este día. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. El Eterno les guarde. Un saludo, un gran abrazo para cada uno de ustedes. Que la paz del Señor llene sus vidas, sus mentes y sus corazones. Nos estamos viendo. Shalom.